Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega de este importante programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo, Mate al Rey. Estamos en la víspera del plebiscito constitucional que ha motivado muchas pullas, burlas, un montón de cosas, ha motivado esta campaña constituyente que fue iniciada por el relevante éxito electoral del Partido Republicano en este ambiente de tensión, como un poquito como de año nuevo, de aquello que se sabe que va a venir. Ustedes lo saben, nuestro programa está absolutamente inmunizado gracias a la protección de nuestro príncipe de las tinieblas de las comunicaciones, el gran Sergio Reyes Marcón. ¿Cómo está, don Sergio? Muy bien, licenciado, preparado. Tenemos toda la madeja de diferentes herramientas, cables, todo listo, todo dispuesto para grabar este programa, que va a ser seguramente otro éxito más. Otro éxito más, por supuesto, y esta edición está bajo el formato de Humanamente Hablando, que tributa al gran Alfredo Lamadrid, ¿no? ¿Cómo le hizo usted a Alfredo Lamadrid, Sergio? ¿Cómo le hizo? Yo no le digo, era una cosa íntima, pero le decíamos Fredo. Fredo, exactamente, exactamente. Es una broma. Pero en la universidad le decían la maldad, que Ah, era una perfecto, persona que tenía una imagen muy mala con los alumnos. perfecto. Ahora entiendo tantas cosas, don Sergio. Hubo una fuente inagotable de sabiduría. Y estamos precisamente humanamente hablando con alguien que es de la Universidad de Chile, un equipo de fútbol que, como todos sabemos, no tiene técnico, pero tiene barra y tiene corazón. Ante todo, él es un historiador, un compañero, el gran Sergio Grestoso. ¿Cómo está, don Sergio? Bien en la medida de lo posible, como decía un conocido personaje. Muchos agradecimientos y saludos a ustedes por esta nueva invitación. Bueno, muy bien. Efectivamente, ese personaje ahora es una estatua, como una estatua de sal, como haciendo una referencia bíblica. Como ya lo hemos anticipado, el día de mañana tiene lugar el plebiscito constituyente. Es un plebiscito que es el resultado final del acuerdo por la paz. Ha tenido un largo curso, ha sido un proceso probablemente inédito a escala mundial. De hecho, son muy pocos los casos en que se convoca a procesos constituyentes y el texto constitucional no es aprobado. Y esto tiene que ver principalmente con las características que ha tenido esta convocatoria. La convocatoria de este proceso constituyente fue impuesto de alguna manera por los partidos del régimen, por las élites, a partir del acuerdo del 15 de noviembre del 19. Esto originó un primer proceso que dio origen a la Convención Constitucional, que terminó frustrada el 4 de septiembre del año 2022, dando origen a aquel que llamó, creo que fue este arquitecto Launer, que lo llamó el acuerdo de la infamia, este acuerdo que las fuerzas parlamentarias pactaron un proceso ultra controlado con comisiones de expertos, con en general con un ambiente político y con los 12 puntos, ¿no? Que hicieron que lo que llamaron también en su momento los bordes, proceso que tuvo lugar exactamente hace un año. Y esto finalmente va a terminar el día de mañana, 17 de septiembre, y el ambiente y todas las encuestas eh, anticipan un triunfo del voto en contra, vale decir, este proceso terminaría nuevamente frustrado. Dos plebiscitos que rechazan las propuestas constitucionales emanadas de los órganos formalmente democráticos. Esto no solo es ratificado por las encuestas, sino que por una especial apatía de la población frente a este proceso. Una apatía que en lo personal me parece absolutamente inédita. Ya las elecciones parlamentarias y presidenciales de los últimos años han venido siendo de muy escasa participación y este proceso en particular resulta prácticamente de interés de iniciados. La franja electoral de el en contra y el a favor, que son las opciones a través de los cuales se va a dirimir si se aprueba o no se aprueba el texto constitucional,
han contado, más bien han merecido algún tipo de apreciaciones secundarias, algún tipo de bromas o alguna cosa de trascendido totalmente irrelevantes, pero no han logrado tampoco generar el ambiente de polarización que sí se vivió en el plebiscito anterior, llamémoslo el del 4 de septiembre, el del apruebo y el rechazo. Acá no da ni siquiera para este efecto. La verdad que la campaña por el voto a favor es una campaña absolutamente de derecha. La campaña por el voto en contra, si bien es cierto, está dominada por las fuerzas gubernamentales fundamentalmente, no son exclusivamente de aquello, hay un componente importante de derecha, también de extrema derecha, y también fuerzas de izquierda que se han ido inclinando por esa forma, como una manera también de expresar el rechazo a este proceso en su conjunto. Así que bueno, es un poco la perspectiva que pareciera que se nos presenta en ese sentido, y la pregunta con que quería comenzar, Sergio Gress, es ¿cuál es el significado que se le puede atribuir a este proceso? ¿Tiene realmente carácter determinal o no? Como porque las dos candidaturas o las dos opciones en este plebiscito proponen o se jactan de que se va a acabar con el proceso constitucional. ¿Ocurrirá eso y cuál es su significado? Me parece que lo primero que hay que precisar es que este nuevo proceso constituyente que está terminando, al cual le quedan horas, se inscribe en una línea de perfecta continuidad por lo que han sido todos los procesos constituyentes en nuestra historia, desde la Patria Vieja a la actualidad. Tal vez el único proceso constituyente que parcialmente se salió un poco de ese molde en algún momento fue el proceso constituyente anterior, el que naufragó el 4 de septiembre de 2022, por las razones que he dado en numerosos foros, en entrevistas y seguramente aquí también en Mate al Rey. El segundo elemento que hay que tener en consideración es que el actual proceso constituyente es parte de la reacción conservadora que se inició el 15 de noviembre de 2019 por parte de las fuerzas políticas parlamentarias que firmaron el acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Ahora bien, hay que reconocer y entender este proceso constituyente es particularmente antidemocrático, restrictivo y que representa la negación más absoluta de la soberanía popular, la expropiación completa de lo que deberían ser las atribuciones del poder constituyente originario, por las razones que tú expusiste y que muchos hemos subrayado durante el último año. Tres órganos, de los cuales dos completamente nombrados a dedo por el Parlamento, el Comité de Expertos y la Comisión de Admisibilidad, un órgano electo por la ciudadanía, pero en circunstancias absolutamente restrictivas, sin la posibilidad, por ejemplo, de que se presentaran listas independientes, solo algunos candidatos independientes, siempre y cuando ciertos partidos les abrieran sus listas en un lugar absolutamente secundario, un sistema de quórums y de pimponeo entre los distintos organismos del acuerdo de la infamia, destinado a filtrar cualquier propuesta de cambio constitucional de mediana importancia. Por ende, esto está en perfecta armonía con este clima de reacción política que estamos viviendo de hace varios años. Ninguno de los resultados que puedan darse mañana es un resultado claramente favorable para los intereses populares de las grandes mayorías, menos aún para la clase trabajadora. Cualquiera sea el resultado, seguiremos viviendo, quién sabe por cuánto tiempo más, en una sociedad profundamente neoliberal. El gran matiz que podemos observar entre la opción a favor y la opción en contra es que las clases dominantes, el gran empresario, la Confederación de la Producción y del Comercio, la SOFOFA, LUXI y la clase empresarial en lo más granado, en lo más oligárquico, está, salvo excepciones, más bien de políticos que representan a este sector social, está abrumadoramente a favor de aprobar el actual
texto que se nos está proponiendo, porque lo que le interesa a esta clase dominante es cerrar de una vez por todas el proceso constituyente que se abrió como resultado de esta relación dialéctica contradictoria entre el desafío por abajo de la rebelión popular de octubre de 2019 y la respuesta por arriba del acuerdo por la paz social y la constitución. El interés del gran empresariado y de la inmensa mayoría de la casta política que está a su servicio, salvo algunos, entre comillas, rebeldes o díscolos, es terminar de una vez por todas esto para darle estabilidad y gobernabilidad neoliberal a este sistema. Y por ende, más allá de los matices que pueden existir, de las dudas, de las contradicciones, del hecho de que ciertas corrientes políticas de centro o de centro izquierda, el oficialismo, se haya sumado a última hora al voto en contra, el interés de la mayoría ciudadana, popular, de la clase trabajadora, es impedir ese cierre. Consiste en dejar abierto la cuestión constituyente para que en un futuro, cuando la correlación de fuerzas sea más favorable, que no lo es en este momento, vuelva a plantearse la reivindicación, la bandera de la Asamblea Constituyente. Estamos en un escenario muy complicado. Alguien nos dirá, pero bueno, tú estás planteando la alternativa del mal menor. Sí, el triunfo del voto en contra es una suerte de mal menor, hay que reconocerlo. Cualquiera sea el resultado del plebiscito de mañana, seguiremos bajo un modelo neoliberal, seguiremos en un modelo de democracia restringida, tutelada y de baja intensidad. Solo que el triunfo del voto a favor sería una derrota completa, más grande, más categórica para la mayoría popular que el triunfo del en contra, puesto que bien sabemos, ya se han dado suficientes argumentos, no es necesario reforzarlo en esta ocasión, la propuesta elaborada por la extrema derecha y la derecha significa un corsé mucho más apretado, una camisa de fuerza mucho más estrecha que la que tenemos actualmente. Yo creo que sí, en relación con ese tema, creo que pocas veces se ha provocado, pocas veces, yo lo he visto pocas veces, en que la determinación frente a un proceso electoral resulte no irrelevante, pero sí que se pueda expresar de distintas formas. Creo que las razones para votar en contra, para hacer una convocatoria de votar en contra, para abstenerse o para votar nulo, engloban una idea de protesta en contra del proceso constituyente. Probablemente lo único que debilita la postura del voto en contra es que también ha sido tomado por las fuerzas del gobierno y creo que hasta la democracia cristiana está llamando a votar en contra, pero pocas veces se ha dado esa situación de que distintas expresiones electorales cumplan una misma función política. De verdad, yo recuerdo vivamente las discusiones entre aquellos que estábamos por el voto nulo en el plebiscito del 4 de septiembre y quienes estaban por el apruebo, y había sí una ordenación clara entre el proyecto gubernamental que se expresó a través de la fallida constitución de la convención y el programa identitario del gobierno, al punto que en sus inicios el gobierno planteó de que la manera de cómo se podía desarrollar su proyecto era precisamente que se aprobara el texto constitucional. Esto fue como una especie de convocatoria al rechazo. Y no cabe duda, y nosotros lo dijimos también en el Mate del Rey, haciendo una evaluación del cercano resultado, creo que lo hicimos 2 días después, el 6 de septiembre creo, en el que evaluábamos precisamente que el triunfo del rechazo no debía entenderse como un abrumador eh, una abrumadora inclinación del electorado hacia la derecha, ¿no? Que fue la primera lectura que se hizo. Eso no ocurrió, y yo creo que lo que va a ocurrir mañana precisamente es una demostración de eso. Creo que la derrota de esta nueva forma constitucional marca también una derrota importante para la derecha que se involucró en esto, pero especialmente para el sector de derecha dominante dentro de esto, que es el Partido Republicano. Esto es una derrota para los republicanos y una derrota importante para la derecha, que ve cómo se comienza a licuar
aquello que en algún momento y erróneamente interpretaron como un macizo apoyo popular, que por lo demás tenían razones para ese error. Venían de haber ganado en el plebiscito del 22 y luego en las elecciones de mayo lograron imponer una cantidad superior a la mayoría absoluta del nuevo Consejo Constitucional. Entonces, era un poco como para creérselo. Pero también recuerdo que Kast, en el discurso en el que él se congratula por haber ganado esa elección, él dice que no había nada que celebrar y que era una situación muy difícil aquella que se abría. En ese sentido, a mí me parece importante también dar un poco vuelta sobre la forma como este nuevo, está enredado a decirlo, voto rechazo, ¿no? Este nuevo voto en contra comienza a ser un voto en contra también respecto de la institucionalidad democrático-burguesa en su conjunto, en un concepto internacional en que no solo en América Latina, Argentina es un caso mayúsculo con el triunfo de Milei, sino también en Europa, en Bélgica, en Holanda, en Alemania, en Austria, en España, existe una creciente ola de desarrollo electoral de la extrema derecha, pero que no puede identificarse directamente con un movimiento de corte fascista, porque más bien se trata de una incapacidad de la izquierda de dar respuestas fuera de lo institucional. Entonces, yo creo que el escenario que nosotros vamos a tener muy probablemente ahora es un escenario bastante raro, en que el régimen pierde en ambos casos. Pierde al ganar, si gana el voto en contra, pierde porque la derecha pierde esa autoridad que ha venido ganando en el último tiempo, y si ganara el voto de aprobación también sería un golpe muy grande en este caso, para el gobierno. El gobierno va a tratar de tomar algo de aire con esto, pero seguramente lo más probable es que como resultado de este fracaso, de este nuevo proceso constitucional, esto impacte también en el gobierno y este impacto el gobierno lo aproveche para hacer un cambio de gabinete y tratar de alguna forma de ayornarse y mostrarse con algún tipo de iniciativa, porque en un contexto general, si bien es cierto la derecha es la que va a resultar derrotada, el gobierno también es derrotado porque el gobierno fue el que impulsó este proceso. Entonces la verdad es que son estas disyuntivas griegas, se pierde, o como dice el chiste de Tanaka, o morir, ¿no? Siempre es una pérdida, siempre es derrota, ¿no? En ambos casos. Y eso es algo que puede precisamente ser utilizado por los sectores populares para retomar la iniciativa que pareciera ser, digamos, la tarea de este momento. ¿Tú ves que esta erosión de las instituciones del sentido democrático, del sentido electoral, se va a ir profundizando, o crees que esto va a tener alguna mediación, va a abrir alguna expectativa? Me refiero particularmente de lo que pareciera el inminente triunfo del voto en contra. No, luego del triunfo del voto en contra, en el cual creo posible, creo que es la probabilidad número uno, no estará resuelto ningún problema, ni para los de arriba ni para los de abajo. Seguiremos en una situación extremadamente complicada y que todo parece indicar continuará degradándose. Este gobierno ya no tiene proyecto. Su único proyecto es perpetuarse y llegar como sea al término del mandato de Boric, esperando algún milagro, que surja algún personaje providencial. Ya muchos están pensando en Bachelet 3 como única carta posible, que les permita seguir usufructuando durante varios años más de los privilegios del poder estatal. Pero todos los problemas siguen estando presentes. Todas las causas profundas de la rebelión popular de 2019 están intactas, se han pospuesto. La clase dominante y sus expresiones políticas ganaron 4 y quién sabe cuántos años más de gobernabilidad. Eso fue todo. ¿Ya? Nos distrajeron, porque eso fue en realidad esta sucesión de procesos constituyentes, con la promesa de un proceso democrático que satisfaciera nuestras reivindicaciones, nuestros anhelos más profundos, sin en realidad conceder absolutamente nada, puesto que la manija en todo momento, cual más, cual menos, hubo fases, nunca dejó de tenerla la casta política. De modo tal que la erosión en la confianza de las instituciones del Estado, no solo en las instituciones claramente políticas, en los tres poderes
y en organismos como son los organismos represivos, las Fuerzas Armadas y todo el entramado que constituye el Estado, pienso que va a continuar degradándose en los próximos años. El gran problema, como tú bien señalas, es la falta de alternativa por parte de la izquierda, porque de poco sirve que la desconfianza de la ciudadanía siga aumentando si no hay alternativa, porque eso se puede traducir en desenlaces trágicos como el que se está viviendo en Argentina en estos momentos. No quiere decir que el descontento popular siempre tenga una salida por la izquierda. Esas salidas no son automáticas, no se dan porque sí, no se dan por cansancio, por acumulación o por desborde. Si no hay reflexión, si no hay programa, si no hay organización, los desenlaces casi siempre son nefastos. Y en Chile, al igual que en muchos otros países del mundo, en la inmensa mayoría, en América Latina, en Europa, en otros continentes, lo que se está dando son desenlaces por el lado de la derecha o de la extrema derecha. No hay programa, no hay alternativa. Y mientras no lo haya, eh, puede pasar cualquier cosa y no de las mejores. Hay en ese sentido, ¿Risenberg quería decir algo? ¿Lo voy No, haciendo de no, gesto? no, No, nada, no, no, silencioso, estoy observando el impresionado, panorama. digo. Está impresionado. Yo quiero señalar lo siguiente, hay una cosa que yo creo que está totalmente marcada y que es probablemente el signo de lo que viene. Durante esta semana, el gobierno o el Ministerio Público ha anunciado la imputación de Miguel Crispi, que es un jefe de los asesores del llamado segundo piso de la moneda, y además junto con Jackson, probablemente una de las figuras más cercanas a la persona del presidente de la República, Gabriel Boric. Y también de la imputación de quien fuera presidente de Revolución Democrática, uno de los partidos eje del Frente Amplio, y vicepresidente de la Cámara de Diputados. Cuando se supo de la detención de uno de los indultados, Luis Castillo, a quien se le atribuye un confuso episodio en el que habría secuestrado a alguien, esto es algo que policialmente todavía no está suficientemente claro. Rápidamente, un sector de la UDI salió a proponer una acusación constitucional en contra del presidente en su calidad de cómplice de dicho secuestro. Esto no es algo cómico, esto podría ser algo cómico si lo comentáramos tomándonos una cerveza, pero si se lo están profiriendo desde las máximas autoridades del Estado, la verdad que tiene características un poco trágicas, porque en realidad lo que estamos presenciando es que las instituciones en general del gobierno, de gobierno, no solamente del gobierno de Boris, sino de las fuerzas con representación parlamentaria, que son las que en realidad están gobernando y están imponiendo esta agenda de seguridad, esta agenda de liberalización, esta agenda de entrega del país a las transnacionales, como fue a través del TPP-11, etcétera. Los que están imponiendo esta agenda no logran encontrar un punto de apoyo que le dé legitimidad al régimen. Yo creo que ese es el problema mayor un poco en la línea de lo que tú estabas planteando. O sea, acá lo que ocurre es que se comienza, la derecha está después de este plebiscito va a quedar muy golpeada porque va a haber visto fracasado su proceso, seguramente se va a aferrar a que van a obtener cercano a un 40%, seguramente la cantidad de puntos que saquen sobre el 38, ellos lo van a tratar de demostrar como que tienen más legitimidad que el gobierno. Pero es un triunfo a lo pirro porque va a significar una derrota de un esfuerzo político, hay que decirlo, importante que hizo la derecha por hacer un nuevo texto constitucional. Entonces tenemos la derecha por un lado muy golpeada, el gobierno y las fuerzas progresistas, por llamarlo de alguna manera, también extraordinariamente golpeadas, y golpeadas además en su línea de flotación. Esto era un gobierno refundacional, un gobierno con nuevas generaciones, un gobierno con nuevos valores, ¿no? Y la verdad es que lo que nosotros hemos comprobado es que en nada se diferencian de las viejas prácticas de los 30 años. No hay nada que los distinga de las corruptelas a las que está habituada la derecha desde tiempos inmemoriales y a las que se habituó igualmente la Concertación. Entonces, yo creo que acá hay un elemento importante y que muy probablemente va a significar, y lo quiero ejemplificar con aquello que se está viviendo
en una especie de, a ver, llamémoslo como de futuro de ficción, como en la dimensión paralela a lo que está ocurriendo en Chile, que es lo que ocurre en Argentina. En Argentina, un gobierno que comenzó agitándose en torno al consumo irónico de un stand-upero, ¿no? Una figura en los medios de comunicación, un tipo irascible, un loco, un tipo de melena, o aparentemente tiene melena, como Milei, llegó a la primera magistratura de la República Argentina y hizo otra cosa inédita, que es que en su discurso de instalación anunció la miseria y la represión. La anunció explícitamente, dijo, no hay dinero. Esto aquí vienen por lo menos 2, 3 meses, un año de miseria en que van a caer las remuneraciones y van a seguir subiendo los precios. La medida adoptada también fue en ese sentido. El dólar se devaluó en un 100%, una medida que ha significado una hiperinflación manifiesta, los sueldos congelados y los sueldos creciendo y los precios creciendo todos los días. Ante eso, los trabajadores y la izquierda en Argentina, vamos a ver qué es lo que ocurre este 20 de diciembre, no han tenido aún capacidad de respuesta. Y la razón, yo anticipo una respuesta, han estado empeñados básicamente en la conformación de listas parlamentarias. Acá en Chile, muy probablemente lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente tomarnos cuenta de esa experiencia y empezar a articular una cuestión que tenga que ver directamente con aquello que hizo grande al levantamiento popular de octubre del 19, que es la idea de impulsar salidas fuera y organización y movilización por fuera de lo institucional. En la medida que las instituciones se están cayendo, la pretensión de importantes sectores de izquierda de acumular fuerza dentro de las instituciones se desvanece como se licúa, ¿no? Se pierde toda consistencia, se Como desvanece el agua entre los absolutamente. dedos. Como lo dijo Buddy Richard, efectivamente. Ya lo dijo Buddy Exactamente. Richard hace mucho tiempo, hace más de 50 años, ¿no? Entonces, eso es Sigue algo que vigente, ¿eh? ¿ah? No me cabe duda. Sigue Entonces, vigente. yo lo que creo es que ese fenómeno del que nosotros estamos viviendo ahora, creo que esa cuestión tiene como punto de referencia los únicos líneas de conflicto que ha abierto el propio gobierno a partir de la escalada represiva, que tiene que ver con el movimiento de las tomas, el movimiento de los pobladores, el movimiento mapuche también, y crecientes sectores de trabajadores que van a salir a enfrentar la ofensiva que se va a venir después de la caída finalmente de este proceso constitucional. Porque así como ellos dicen que se acabó el proceso constitucional, lo que viene ahora, y esto de seguro va a ser así, va a ser una ofensiva reaccionaria ya sin ningún telón de fondo, sino simplemente la ofensiva, que ha significado que este gobierno es el gobierno más represor de la historia, al menos desde 1990, después de la dictadura, cuya producción legislativa ha consistido exclusivamente en propuestas de represión, de mayores atribuciones a la policía, de restricción de las libertades, de punitivismo, por sobre todo. O sea, cualquier cosa que haga este gobierno, lo único por lo que llega de alguna manera a las noticias es precisamente porque está o dando más patrulla o está aumentando las penas o está llegando a acuerdos que signifiquen lo que se está discutiendo en muchos municipios en el Gran Santiago, que es el reclamo de sectores importantes del régimen, no solo de la derecha, de que se declare un estado de sitio en todo el país. Vale decir que el gobierno comience a ejercerse bajo la ocupación militar del país. Esto no es un capricho de aquellos que son fanáticos de lo militar, sino que es una percepción creciente. No son pocos los sectores inclusive llamémoslo, del gobierno. El caso de Orrego, por ejemplo, que planteó formalmente la declaración de estado de excepción en el Gran Santiago. Y eso va ligado a un montón de reclamos también en Valparaíso. Ha habido reclamos en ese sentido y en ese orden podemos concluir indudablemente de que estamos presenciando o lo que va a tratar de utilizar el régimen respecto a lo que va a ocurrir el día de mañana en el plebiscito es como una excusa para seguir adelante en esta ofensiva, porque ellos van a decir, ya se acabó el debate constitucional, se acabó la cuestión de las libertades, ahora nos vamos derechamente a la represión. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro, Lo que tú acabas de decir nos plantea el qué hacer. ¿A qué tenemos que abocar? A partir del 18 de diciembre. de diciembre. Hay quienes en la izquierda vienen planteando de que una vez consumado este proceso constituyente,
hay que pedir la realización de un tercer proceso, esta vez sí, mediante una verdadera asamblea constituyente. Hay otras personas, sobre todo en el oficialismo, que se están proponiendo sacar ahora sí las reformas pendientes para mejorar distintos aspectos de la vida de la población. En primer lugar, la seguridad y como perspectiva ya de mediano plazo, no lo dicen, pero lo están haciendo, preparar los próximos eventos electorales, siendo el mayor de ellos la próxima elección presidencial. Soy de aquellos que estiman de que en los meses, en el año que viene, y no sé, quién sabe por cuánto tiempo más, la cuestión constitucional y constituyente va a seguir latente, pero no puede ser la tarea central del movimiento, porque no hay condiciones para ello, porque efectivamente hay un cansancio ciudadano y porque las necesidades populares exigen, así sean al menos soluciones parciales, respuestas rápidas, urgentes. Por lo tanto, la tarea principal es la reconstitución, el rearme del movimiento sobre nuevas bases. Esa es la tarea principal. No podemos seguir distrayendo esfuerzos en intentar presionar, por ejemplo, por un tercer proceso constituyente que nadie lo va a conceder. Y ahí están de acuerdo todos, todas las fuerzas políticas Totalmente. institucionales, representadas en el Parlamento, en las instituciones del Estado, en el gobierno, izquierda, centro y derecha. No hay condiciones para un tercer proceso, esto se cerró durante varios años. Y aunque saquemos unas cuantas personas a la calle, no lo van a conceder. ¿De qué sirve centrarnos en eso? Absolutamente de nada. Es desgastar las escasas fuerzas y recursos con que contamos en peleas que no van a tener ningún resultado. En circunstancias de que hay tareas más urgentes. Mira, eh, hay 5 millones de personas, por lo bajo, que no van a votar y han sido obligadas en las últimas elecciones, en la anterior y en esta, a ir a votar. Ahí hay un campo popular, porque son todos sectores populares, enorme que hay que conquistar, al cual la política institucional, la participación electoral, no le interesa para nada. Van a votar porque están obligados, porque si no hay que pagar fuertes multas. Hay que recordarse que antes de la rebelión popular, las tasas de abstención en prácticamente todas las elecciones eran por lo bajo del 60%, si no más. Si esa gente hoy día va a votar, es solo porque los obligan a votar. Nos obligan a votar porque en ciertas circunstancias a mí tampoco me dan ganas de ir a votar. Esta vez sí, circunstancialmente sí. De tal manera que plantearse como tarea principal la preparación de las próximas elecciones municipales, parlamentarias, presidenciales, no digo que en alguna de estas circunstancialmente no haya que participar, si es que tácticamente conviene para la acumulación de fuerza, pero no puede estar el centro puesto en eso. Es volver a insistir en una política fracasada. Si estamos diciendo que las instituciones estatales están desprestigiadas, que los mecanismos de la democracia neoliberal restringida, tutelada, de baja intensidad, no participativa que tenemos en Chile desde 1990, están profundamente desgastados y desprestigiados, no podemos poner el centro de nuestros esfuerzos en seguir en esa política. Yo creo que durante un buen tiempo el centro tiene que estar puesto en las luchas sociales, en la acumulación de fuerza, en la organización, en la elaboración de programas. Y en la medida en que se empiece a revertir esa correlación de fuerza por fuera, en la calle, fuera de las instituciones estatales, tal vez, si es que los colectivos, los movimientos populares, ciudadanos y sociales lo estiman necesario, puede proponerse la participación en determinadas coyunturas, en elecciones, para conquistar determinados espacios en la institucionalidad, por ejemplo, municipal. Pero para eso me parece que falta bastante. Porque ¿de qué serviría, por ejemplo, que en las próximas elecciones municipales se elijan algunos candidatos buena onda, progresistas,
incluso venidos del movimiento popular. Si este movimiento no tiene capacidad de control alguna sobre ellos, si no existen lazos orgánicos, políticos, si no existe la confianza construida a través de años de lucha, en que esa persona efectivamente va a ser, una vez que esté en esas instituciones, lo que el movimiento le mandató que hiciera y no lo que se le ocurre por sí y ante sí. Nada, absolutamente nada. Ya hemos visto experiencias de alcaldías ciudadanas, Valparaíso. concejales también emanados aparentemente que han surgido de las bases sociales. Pero una vez que llegan a estas instituciones, hacen lo que quieren, porque el movimiento no tiene capacidad de control sobre ellos, ninguna, porque ni siquiera son parte del mismo partido, ¿no es cierto? Donde estos representantes podrían ser presionados o sancionados si no aplican la política para la cual fueron elegidos. No, o sea, aquí la casta política goza de una autonomía prácticamente absoluta respecto de la base ciudadana. La casta política hace lo que quiere. Vivimos en una partidocracia y el mejor ejemplo de esa partidocracia es el actual proceso constituyente, en que fue organizado de punta a cabo hasta en el más mínimo detalle, de manera tal de que nada sustantivo fuera puesto en situación de peligro. Por ende, yo creo que la tarea tiene que ver con la acumulación de fuerzas, la reconstitución del movimiento popular con crecientes niveles de autonomía respecto de la política institucional y de los partidos que están insertos en las instituciones del Estado y que son parte del sistema, que son, y eso se ve en los momentos de crisis, defensores acérrimos del sistema actual. Sergio, ¿te parece a ti que la derecha, los empresarios cometieron un error táctico al haberse metido en este segundo plebiscito? Porque si uno piensa si se hubieran quedado con el rechazo del plebiscito anterior y blufeando con esa fuerza, esperar las elecciones más adelante, el Partido Republicano había asustado, se consideraba un partido probablemente el más importante, se mencionó como a nivel nacional, y hoy en día en este segundo plebiscito van a terminar divididos. De todas formas, Kast igual hace una jugada que parece, como ya no le puede llevarse toda la torta, por lo menos va a perder tomando o tratando de representar un 40% del electorado. ¿Pero te parece a ti que fue un error táctico haberse metido en este plebiscito? Es que la responsabilidad principal de este nuevo proceso constituyente no recae en la derecha clásica, recae en el oficialismo, en Boris. Fue el gobierno quien presionó a la derecha, a pocos días del desastre del 4 de septiembre del año pasado, para que se iniciara un nuevo proceso constituyente en virtud del mandato inicial del 78% de apruebo que dio inicio al anterior proceso constituyente. Y es probable, y ahí puede haber habido efectivamente un error de cálculo de la derecha tradicional, que el abrumador triunfo del rechazo les haya hecho pensar a estos políticos derechistas que era posible ir por todo, lo cual se vio, al parecer, confirmado en la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo de este año. No podemos sacar conclusiones porque el resultado es un poco incierto. Yo creo que va a ganar el voto en contra, pero no tenemos la certeza absoluta. Pero la derecha sabe que en cualquiera de los dos escenarios el modelo se va a mantener incólume. O sea, en ese sentido, el gran empresariado va a ser ganador en ambos escenarios. Lo que no quiere decir que su representación política, porque no son exactamente los mismos. Unos son mandantes y otros son los ejecutantes, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que estén siempre de acuerdo en todo y que tengan las mismas apreciaciones y compartan siempre las mismas políticas al pie de la letra. Cualquiera sea el resultado, el modelo se va a mantener. Entonces, el empresariado, el gran empresariado, va a seguir ganando. Su representación política va a perder unas plumas, no va a salir bien parada
en caso de que triunfe el voto en contra. Pero tampoco eso es dramático, porque en principio, los republicanos, por ejemplo, querían mantener la constitución actual, solamente que en un momento se les abrió el apetito. Dijeron, ah, podemos tener una constitución mejor aún para Mm. nuestros intereses, para nuestra política. Y ahí probablemente cometieron el error táctico de exagerar la nota, de exacerbar ciertas disposiciones. Porque si hubieran actuado con más prudencia y hubiesen buscado un terreno de entente con el oficialismo o con sectores del oficialismo, es probable que hubiesen llegado a una mayor cantidad de consensos. Y es probable que el oficialismo estuviera hoy día, junto con la derecha clásica, llamando a aprobar, a votar a favor. Porque hay que recalcar esto. Si el oficialismo hoy día está por el voto en contra, es muy a su pesar, porque lo que a ellos les interesaba, y en eso coincidían con la derecha clásica, era cerrar el proceso y ofrecer al país, o poder decirle al país, mire, el presidente Boris ha sacado una constitución democrática, elaborada en democracia y que lleva su fin. En ese sentido, la responsabilidad del oficialismo es enorme y cualquiera sea el resultado, esta va a ser una gran derrota para el oficialismo, aunque traten de disimularla con expresiones de júbilo, de alegría, y digan que finalmente el gobierno ha estado en sintonía con la mayoría nacional. Pero bien sabemos que esto no es así. La procesión va por dentro. Y yo quisiera añadir una idea sobre este tema. Al día de hoy, un grupo de comuneros mapuche encabezados por Ernesto Yaitul, aquellos que fueron condenados en el caso por el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, condenados a 15 años, y llevan 34 o 35 días de huelga de hambre. Hace 5 días, Ernesto Yaitul y otros 5 comuneros, todos huaychafes de la CAM, han iniciado también una huelga de hambre con idénticos procesos, presionando a el accionar de la justicia en términos de que se respeten el debido proceso. Esto se da en un marco en que el proceso constituyente y por otro lado también la Navidad y el fin de año y un montón de otras cosas distractivas logran opacar este importante movimiento. Yo creo que es importante que nosotros en primer lugar nos solidaricemos con dicha huelga de hambre que tiene fundamentos que son palpables, que son absolutamente indiscutibles. Los juicios y las condenas que se les ha aplicado a los mapuches por parte de los tribunales orales y los penales de la zona son sentencias de exterminio, son sentencias de castigo, son condenas inauditas dentro de nuestro sistema penal y que obviamente forman parte de la política de exterminio que históricamente ha tenido el Estado chileno, ha tenido el Estado chileno, ¿no? Desde que ocupó el Gualmapu. Entonces, creo que acá hay un elemento muy duro que refleja el telón de fondo dentro del cual se da este proceso constitucional. No olvidemos también que este año ha sido pletórico de acciones antipopulares. La ley Retamal, que ya parece que hubiese sido dictada hace, no sé, hace 20 años, fue en abril de este año, simplemente, que se dictó esta ley, que es una ley de impunidad anticipada para la policía, la reciente ley de usurpación y toda la agenda en general represiva da cuenta de una disposición del régimen a la represión. Ellos saben que más tarde, más temprano, los antagonismos sociales que este proceso está agudizando en extremo, estos antagonismos sociales van finalmente a ocasionar una respuesta airada por parte del pueblo. Esto es algo que se está incubando y ese yo diría que es el otro elemento que también tenemos que tener en cuenta. Así como yo comparto absolutamente la idea de que de alguna manera este proceso constitucional y este plebiscito en ambos resultados va a ser una derrota para el régimen en su conjunto, ya sea para la derecha, ya sea fundamentalmente para el gobierno. No es menos cierto que ellos van a aprovechar este último momento que tienen de distracción precisamente para pasar adelante con una ofensiva. Eso yo creo que es un rasgo que vamos a ver cuál va a ser la respuesta popular a este tema. Eso es un asunto que a mí me parece fundamental y que tenemos que tener en cuenta para precisamente discutir
¿cuál es la manera como la izquierda comienza a organizarse en una perspectiva clasista, en una perspectiva de movilización, en una perspectiva de revolución social? Porque en realidad ese es el camino que comienza a abrir. En la medida que se cierran los caminos institucionales, se abren las puertas a un proceso de mayor profundidad política. Risenberg, está sin audio usted. Licenciado, eh, al parecer, bueno, usted a veces cuando menciona esto de la élite, habla de clases dominantes, usted igual como me hablaba un amigo de mi abuelito, hablaba ¿Ya? nosotros las clases dominantes, decía. Ya, nosotros la clase dominante, qué bueno. Sí. Y cuando usted habla de ello, usted los toma como ¿cuánto se llama? Un grupo muy homogéneo. ¿No le parece a usted que la detención de Andrade y esta otra gente de esta, ¿cómo se llamaba la organización esta? Revolución Esta más, democrática. A ver, eran una de revolución. Revolución Democrática, pero él se llamaba algo de la vida, vivir bien, no sé Ah, cómo. democracia viva. Claro, Que es bien como viva. democracia, que es Exacto. como democracia con chispeza, esa sería como la idea. Correcto, más o menos, Claro, claro. Democracia a los vivos, decían democracia de los Eh, vivos, claro, exactamente. Sí. Bueno, ellos fueron tomados detenidos y parece ser que lo han tomado detenidos justamente previo al plebiscito como una forma de intervenir. Eh, Después, ahora salió hace poco estos 50 empresarios que están... ¿no le parece a usted que hay algo así como que hay un movimiento por arriba? Es el Unos espíritu, dueños de la es el élite? espíritu de Bukele que aletea sobre el régimen. Normalmente ante estas situaciones en que no hay ningún sector que logre tomar el control, hay una pulsión del régimen por una salida bonapartista, una salida de represión. Eso es algo histórico, ocurrió en la Revolución Francesa precisamente con Napoleón y ha ocurrido muchas veces en nuestra historia. Pinochet es el último ejemplo de eso. Las clases no logran estructurarse, se genera una situación de convulsión social tremenda y alguien tiene que llegar a golpear y a patear la mesa. Y eso es algo que de alguna manera se está tratando de hacer sobre esta base. Por lo siguiente, por un lado está claro la detención de Andrade y esta gente que son los de Democracia Viva. Eso es un golpe al gobierno. Son acciones coordinadas, yo diría, por el Ministerio Público con la campaña del voto a favor. Pareciera que es así, ¿no es cierto? Pero también la detención de todos estos empresarios, que puesto como la gran conquista, es una idea también de apuntalar la decaída imagen del Servicio de Impuestos Internos luego del episodio de Luis Hermosilla. Y además, no olvidemos lo siguiente. Curiosamente, se pone el pomposo nombre de empresarios. Si uno empieza a revisar la lista, son en realidad pequeños contribuyentes. Muy probablemente cometieron los delitos que se les atribuye. Yo no soy abogado de ellos ni los voy a defender acá, pero están muy lejos de ser las grandes operaciones tributarias que por miles exactamente. y miles de millones de dólares todos los días está haciendo Polman, Luxich, Mate, Angelini y toda esta gente. Entonces, ellos son realmente los que se están llevando el país para la casa. Estos otros son 50 empresarios, creo que un poco menos, no recuerdo bien la cantidad. La cantidad es bastante abultada, es mucho dinero, pero se trata de algo menor. Me parece que es como la idea de decir, a ver, estamos reprimiendo, pero no solamente al rodaje, sino que también le estamos pegando a la burguesía. Si uno lo analiza y pone una lupa para ver quiénes son en realidad, son pequeños empresarios. Son De pequeños nuevo le están empresarios. pegándolo. Tampoco, Así es. de nuevo no le están pegando a gran capital. Sergio Sí, Gres. hay que hacer una distinción, ¿ah?, entre las clases dominantes propiamente tales y sectores sociales asociados a esas clases dominantes, pero que en definitiva son subordinados a ellas, como estos 50 y tantos empresarios que pueden ser pequeños y hasta medianos, pero no son las grandes figuras icónicas. Ni es Luxich, ni es Mate, ni es Polman, ni es Piñera, ni es Angelini, ni, ni son ninguno de los grandes 10 15 familias que son las que controlan este país. Del mismo modo, hay que precisar que las fuerzas políticas que componen el oficialismo tampoco son una expresión de la política de las clases dominantes. Son expresión política más bien de las capas medias, Sí. de la pequeña burguesía intelectual, que aplican políticas en términos globales que son favorables a las clases dominantes, pero que tienen algunas pequeñas diferencias con ellas, y eso
lo que explica que estén sufriendo una permanente presión, una suerte de guerra de guerrilla por parte del gran empresariado y de la derecha clásica para erosionar su base y hacer que apliquen políticas cada vez más derechistas, cada vez más claramente al servicio de los grupos dominantes. Hay que ser capaces de entender estos matices, estas distinciones, porque de lo contrario no vamos a tener respuestas políticas adecuadas. O sea, no podemos quedarnos con formulaciones generales así en bloque, porque eso no nos permite Totalmente, plantear las salidas sí, correctas. Y hay que totalmente. ser capaz de ver esas diferencias y esos matices. Sí, totalmente de acuerdo, porque además la incapacidad de comprender esas diferencias que existen dentro, digamos, lo que podríamos llamar el frente enemigo, eh, impide también desarrollar una política adecuadamente de revolución social, ¿no? La política de minorías, que es lo característico de la clase media, de lo que se ha dado ahora jocosamente a llamar la política de Ñuñoa, ¿no? De las capas intelectuales, de los estudiantes, etcétera, que está centrado en la política de minorías, que de alguna manera se expresó también en la franja del voto a favor. Es bien llamativo, ¿no? Que frente a los grandes problemas que tienen los trabajadores, el único problema político que involucra al conjunto de los trabajadores es la cosa de las pensiones, que también es como un poquito lateral, pero no hay ninguna reivindicación, por ejemplo, que tenga que ver con la cuestión salarial, con la cuestión sindical, con las cosas centrales. Y si aparecen expuestas, aparecen justo al problema de las mascotas, junto a la situación de la mujer, de las minorías sexuales, etcétera. Esta política, precisamente, esto yo creo que hay que poner mucho énfasis, es la que está siendo derrotada en Chile por paliza y está siendo derrotada en el mundo, en todo el mundo. La idea, la izquierda, cuando dejó de tener una política popular, una política de mayorías, olvidémonos si es revolucionario o no, pero al menos una política que dialoga con los grandes sectores de trabajadores, pasó a tener una política de minorías que precisamente expresa las inquietudes y los problemas de la pequeña burguesía, y ese espacio es el que está en este momento ocupando la extrema derecha. Ese es el espacio que se lo dejó precisamente la izquierda. Esto es súper marcado en Chile, es súper marcado y llama mucho la atención, especialmente en los discursos de los sectores de la derecha más extrema, que ellos apelan precisamente a la situación de los trabajadores. Ellos dicen, ¿qué le importa al tipo que está cesante, al tipo que no puede llegar a su casa porque hay delincuencia en su barrio, si hay o no reconocimiento de los derechos de los animales? Por ejemplo? ¿Qué le importa? Etcétera. Y es un largo ¿qué le importa? ¿No? Porque claro, porque precisamente la izquierda se ha adocenado dentro de esas concepciones que efectivamente, siendo funcionales a la burguesía, expresan los intereses de este sector también que dentro del choque de las dos grandes clases sociales, la burguesía y el proletariado, está entre medio. Y este sector a veces se radicaliza y se va hacia la izquierda, como ocurrió durante la Unidad Popular, y tuvo sus propias organizaciones, ¿no? Gran parte del el MIR, el MAPU y otras organizaciones revolucionarias, ¿no? Expresaron a esa pequeña burguesía, clases medias radicalizada hacia la izquierda. Y de otro lado, lo vemos 50 años después, expresado en este otro sector, ¿no? La pequeña burguesía inclinada hacia la burguesía, ¿no? Y de eso es una expresión manifiesta del Frente Amplio, sobre todo Revolución Democrática, Convergencia, ¿no? Y todos estos sectores, que además se reciclan en lo mismo. Yo me informé con un poco de estupor en la campaña plebiscitaria de que hay un grupo que tienen los poco agraciados nombres de, uno se llama Poder Popular, otro se llama Democracia Patriota, tiene unos nombres, pero muy raros, unos nombres extraños que parecen nombres de organizaciones de derecha, en realidad, y que uno solamente se da cuenta que no son de derecha cuando ve que está ahí, por ejemplo, Cristian Cueva, reclamando, digamos, por una u otra cosa, siempre pequeños aspectos que son los que conforman la discusión, porque dentro de esta discusión constitucional hubo acuerdo completo con respecto a la gran minería, con respecto a la gran propiedad, con respecto al Banco Central, con respecto al trato de capital financiero. Respecto a esas cosas hay acuerdo completo. ¿A dónde están las diferencias? Las diferencias están en el aborto, las diferencias están en el sistema electoral, en puras cuestiones adjetivas. Entonces, El En rodeo, aquello, licenciado. sí, en aquello que no pone realmente en peligro el sistema de dominación. Ahora bien, respecto de la política de minorías, hay que señalar
que esta política es levantada siempre y cuando no signifique poner en peligro el modelo, Claro, poner en peligro el sistema de dominación. Un muy buen ejemplo de esto es la política en relación con lo que podríamos denominar las minorías nacionales, los pueblos originarios, que podría ser catalogada también como una política de minorías, porque no son sí, aparentemente más del 12% de la población de la República de Chile. los pueblos originarios, claro. Sí. Claro, Ujú. durante la rebelión popular y en los años previos, muchos de estos sectores que hoy día conforman el oficialismo levantaban aparentemente con gran fervor la causa mapuche, desfilaban con banderas mapuche, a Sí. tal punto que durante las jornadas de la rebelión popular, en algunas manifestaciones se veían más banderas mapuches que banderas chilenas. Yo mismo desfilé muchas veces con bandera mapuche, no solo por solidaridad con el pueblo mapuche, sino también como una forma de oposición al Estado-nación centralista, autoritario, represor, casi siempre al servicio de la oligarquía que hemos tenido durante más de 200 años. Pero a partir del momento en que la causa mapuche, sobre todo a través de la expresión de las organizaciones autonomistas y que tienen un declarado perfil anticapitalista, se pone peligrosa, así sea potencialmente, para los intereses sistémicos, esta política de minoría es olvidada por estos sectores de la pequeña burguesía que en un momento se radicalizaron hacia la izquierda, pero ahora como el viento sopla hacia la derecha, desde la reacción conservadora del 15 de noviembre de 2019, se olvidan, esconden la bandera e incluso están dispuestos a ser ellos los agentes represivos contra ese Sí. movimiento que en algún momento declararon apoyar. Y puede ocurrir lo mismo con otras banderas de luchas, con otras políticas de minoría, a partir del momento en que los sectores que componen esos movimientos radicalicen en un sentido anticapitalista sus peticiones y las traten de articular con la clase trabajadora. Entonces, eh, hay que ser cuidadoso, porque tampoco se trata de descartar o Mm. despreciar todas las reivindicaciones de lo que Minoritarias. catalogamos como política de minoría, porque hay muchas reivindicaciones que son justas. El problema es en qué marco global las Sí, claro. colocamos, cuál es la orientación general, dónde está la hegemonía de esos movimientos, cómo se relacionan con el movimiento histórico y de larga duración de la lucha del trabajo contra el capital. Y esto puede ocurrir respecto del movimiento ecologista, del movimiento feminista y de otros movimientos Sí, sí. que levantan reivindicaciones que son justas, que son reivindicaciones de oprimidos, pero que no siempre tienen esa perspectiva estratégica anticapitalista y que por lo tanto pueden ser manipulados, utilizados por las fuerzas prosistémicas para que en lo esencial esto se siga manteniendo tal cual. Sí, yo creo que eso está expresado además en el canon marxista, ¿no? La hoz y el martillo precisamente expresa esta idea. El martillo representa a los trabajadores, la bandera roja precisamente de los trabajadores, y la hoz representa no solo al campesinado, sino que todos aquellos sectores de la pequeña burguesía que sin ser proletarios, sin ser de la clase trabajadora, encuentran respuesta a sus problemas bajo el liderazgo de los trabajadores. Eso es una cuestión sumamente importante, porque tiene que ver con el contexto de esto sea. A ver, la Revolución Rusa fue el primer proceso político que dio voto a la mujer, ¿no? Que despenalizó la sodomía, que le permitió a la mujer participar del Ejército Rojo, inclusive en cargos de oficialidad. Estos son conquistas de la revolución. Esto no significa que los bolcheviques hayan sido un grupo feminista en absoluto, sino que siempre, y esto está inclusive en el propio manifiesto comunista, la situación de la pequeña burguesía, de las minorías, de las mujeres, siempre ha sido puesta como un elemento, como un insumo dentro del marco del proceso de emancipación general de los explotados en contra del orden burgués. Entonces ese es el sentido. Lo que hace la política de minorías del Frente Amplio es poner la situación de las minorías, entre ellos los mapuches, ¿no?
al revés en una perspectiva a favor del régimen. Por eso es que para ellos la política es más bien identitaria y es porque precisamente lo que busca es afirmar la situación de dichas minorías. Para ellos en realidad la situación mapuche tiene más que ver con el turismo, tiene más que ver con la cultura, tiene más que ver con eso que con la cuestión de la tierra. Por eso es que normalmente apelan a las cuestiones emocionales para referirse hacia el pueblo mapuche, a quien tratan paternalmente, como quien trata a un niño desvalido. No sé, vamos a ayudar al mapuchito, le vamos a permitir que use sus atavíos propios culturales, que use su idioma, que baile, que haga sus cosas, pero dentro del marco del respeto de la gran propiedad latifundista y de las grandes forestales. Mientras se respete eso, los mapuches van a tener derecho a hacer todos los machitunes que quieran. Si están cuestionando la propiedad de las grandes forestales y cuestionan la gran capital, entonces se van todos a la cárcel, son todos terroristas, ¿no? Y ese es el trato precisamente que le ha venido dando el régimen. Por eso es que inclusive desde el punto de vista estricto, la política de minorías de Frente Amplio tampoco lo es, sino que es simplemente un disfraz. Esta política, Gustavo, no es una creación original de estos jóvenes chilenos, ¿ah? Esto corresponde a orientaciones de grandes organismos transnacionales, las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Todos estos organismos, Soros, ¿ya? Son partidarios de estas políticas y ponen grandes recursos financieros para ONG, fundaciones y todo tipo de organizaciones, universidades, que desarrollen elementos teóricos o planes prácticos para impulsar esta política. Esto es un fenómeno mundial, internacional, porque bueno, las clases dominantes a nivel internacional, el imperio, los distintos imperialismos y sus agencias e instituciones, saben bien qué es lo peligroso y qué es lo inocuo. Y por lo tanto, van a incentivar e incentivan este tipo de políticas en todo el mundo. No, aquí no descubrieron la piedra filosofal, Para son nada. meros ejecutantes. Exactamente, y la cosa es como alguien dijo por ahí, esto sigue siendo yunque o martillo, ¿no? Eh, a ver, inclemencias de la producción nos obligan a ir cerrando. Nosotros sabemos que hay una importante actividad en Santiago de la que nuestro invitado Sergio Grez es protagonista y queremos dar un espacio precisamente con esos fines. Coprotagonista O solamente. coprotagonista. El próximo martes 19 de septiembre se cumplen 99 años del suicidio de Luis Emilio Recabar. Y en coincidencia con este aniversario, Ariadna Ediciones, que es una pequeña editorial de izquierda, muy meritoria, reedita los escritos de prensa de Recabarren que fueron compilados hacia fines de la década de 1980 por dos historiadores, Jimena Cruzat y Eduardo Debes, y que si bien ha sido objeto de ediciones posteriores y ha circulado también por internet, siempre se agota. Y va a ser presentado el martes 19 de diciembre a las 19 horas en el local central de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, en Alameda, Metro Moneda. Los presentadores serán Jimena Urtubia, que es una joven historiadora, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, y quien habla, Sergio Grez, también historiador. El libro va a estar ahí a la venta a precio de lanzamiento y aprovechando la generosidad de Manuel Loyola, que es el colega historiador, que es el director de Ariadna, también vamos a difundir a precio de lanzamiento un último libro de mi autoría, último hasta ahora, espero que vengan otros después, que sale de las prensas ese mismo día y que se llama Movimiento Obrero, Estado y Emancipación de los Trabajadores, Chile 1888-1927, que grosso modo coincide casi a la perfección, unos pocos años más, unos pocos años menos, con el periodo de la actividad política de Luis Emilio Recabar. Así es que
mi invitación es para que acudan. Yo creo que va a estar interesante el debate y van a tener dos libros a precio de lanzamiento. Esto es bastante más barato de lo que van a estar posteriormente en librerías. Muy bien. Entonces tenemos además un gancho Así es. para la actividad. Con Bueno, firma de autor en algún caso. por supuesto, además va a estar firmando ahí mismo en el lugar de la CUT. Entonces, este es Sí, este martes a las 19 horas, sí, en el local de la CUT. exactamente. Martes 19 de diciembre. Muy bien. Rizabel, ¿quería decir algo? No, no quería, no sabía si preguntarle o no al señor Gress, que me interesó eso de Clotario. Una pregunta y una respuesta corta. Es notorio el cambio en la política del Partido Comunista Chileno luego de la muerte de Recabarren? No, inmediatamente después de la muerte de Recabarren no hubo cambios. Los sucesores de Recabarren hasta 1927 por lo menos mantuvieron, yo diría, exactamente la misma política. Los cambios vienen después de 1927 o a partir de 1927, cuando el Partido Comunista estaba siendo ferozmente reprimido por la dictadura de Ibáñez en el contexto de una brutal intervención de la Internacional Comunista ya controlada por Stalin y su gente a través del Buró Sudamericano eh, de la Internacional Comunista, principalmente dirigentes del Partido Comunista de Argentina, que al mismo tiempo eran dirigentes del Buró Sudamericano de la Internacional, Codovila. que vinieron a Chile con recursos, con la legitimidad que les daba la internacional e intervinieron de manera descarada en las luchas intestinas del Partido Comunista en la internacional. Contribuyeron a la división del partido, crearon un comité central alternativo, elaboraron documentos, expurgaron a dirigentes y obligaron a este partido que había mantenido una notable independencia respecto a la internacional, incluso durante los años en que estaba vivo Lenin, ¿ya? A seguir las aguas, las orientaciones de Moscú, en particular una orientación nefasta a nivel internacional y también en Chile, que fue la política de clase contra clase, ultra sectaria, ultra izquierdista, una especie de solos contra todo el mundo, y que significó acentuar el debilitamiento del Partido Comunista y su división. El Partido Comunista tenía una independencia muy grande, muy notable respecto de la internacional, hasta varios años después de la muerte de Recabarren, y eso irritaba mucho a los encargados de este organismo que estaban en Moscú. Eso se ve bien reflejado en la documentación que recogió la historiadora ruso-chilena Olga Ulianova en los archivos del Comintern que se abrieron en Rusia después de la caída de los muros y que nos ha permitido a los historiadores que nos hemos abocado al estudio del Partido Comunista durante esos años, ver con mucha más claridad ciertos fenómenos que se intuían pero estaban en la penumbra. Muy bien. Bueno, es un anticipo lo que acabamos de escuchar y al mismo tiempo creo que nos plantea que este yo creo que podría ser un temazo, ¿no? Para otro humanamente hablando. Esto último pues, me parece que es de lo más, es de lo más fuerte porque muchas veces hay una tendencia a hacer tabla rasa a ver en el Partido Comunista la organización reformista y amarilla que todos conocemos, pero no siempre fue así. El Partido Comunista, precisamente por eso que existe, en mi opinión, hasta el día de hoy, es porque nace como una organización genuinamente revolucionaria. Fue parida por el movimiento obrero y especialmente por el movimiento Así obrero de es. las salitreras. Y tuvo en Recabarren probablemente una de las grandes figuras del movimiento obrero mundial, ¿no? Recabarren no es el santito que ha querido hacer el PC chileno, este señor que está con un abrigo grande, que está como en una actitud un poquito como que fuera el padre Hurtado, como una especie de padre del sindicalismo, una especie de Tucapel Jiménez más antiguo, ¿no? Todo lo contrario, él era un revolucionario a carta cabal que entregó su vida
por el gobierno de los trabajadores, por la revolución. Su discurso sobre el papel de los comunistas, por ejemplo, en el Parlamento es notable, ¿no? Su Así posición a es. ese respecto. Y hay mucho que aprender y tenemos que seguir aprendiendo de este gran dirigente Luis Emilio Recabarren. Jóvenes, Sergios, como ya se ha anticipado, inclemencia de la producción nos obligan a poner término a este programa y encontrándome debidamente facultado para este fin por nuestro director Sergio Risenberg Cohen, pongo término oficial a las sesiones de este programa, no sin antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que le hagan clic a la campanita, de manera que sepan cada vez que subimos nuevos contenidos, que revienten el botón de like, que comenten en lo posible elogiosamente, y si no lo hacen, que lo hagan con el debido respeto y la debida altura de miras, en el entendido que las cuestiones que se han vertido en este programa no constituyen verdades reveladas, sino que son el insumo necesario al debate político de la izquierda de los trabajadores, de la cual Mata el Rey aspira a conformarse como una barricada. Así que muchas gracias, Sergio Gres, por acompañarnos en este importante momento, este día expectaticio, y también a nuestro director Sergio Risenberg. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad, porque va a haber una próxima oportunidad. No crean que mañana se va a acabar el mundo con el plebiscito. Nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, chao.